Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por cada uno de los días que nos das. Recógenos cuando tú veas necesario, Señor, y permítenos verte en todo lo que digamos o hagamos. Permítenos siempre glorificarte y alabarte. Te ruego, Señor, que nos des el Espíritu Santo para tener el entendimiento de lo que tiene que decirnos nuestra Madre la Iglesia. Y a medida que vayamos conociendo, a medida que vayamos creciendo en conocimiento, podamos crecer en el Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar en la Constitución Sacrosanctum Concilium. La Iglesia se realiza por la liturgia. Presencia de Cristo en la liturgia, párrafo 7. Entonces estamos leyendo la Constitución Sacrosanctum Concilium, capítulo 1, párrafo 7, presencia de Cristo en la liturgia. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, él mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos. De modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Miren, mis hermanos, este es un consejo para los que son lectores. Yo les recomiendo esto. Encarnen lo que están leyendo. Una cosa es decir, miren, voy a agarrar aquí la Biblia, para que sea como un mensaje de San Pablo, para que noten la diferencia. Lo que pasa es de que muchas veces la gente lee de una manera tan plástica. Miren, hay lectores que dicen así: la cena del Señor. Normalmente del Nuevo Testamento, la segunda lectura. Segunda lectura del libro de la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Lo que yo recibí del Señor, a mi vez les he transmitido, es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Y ya uno dice: te alabamos, Señor. Así no se lee la Sagrada Escritura. Recordemos que en ese momento cuando en los evangelios es Cristo mismo el que está hablando. Cuando son las cartas, según San Pablo, según San Pedro, Judas, ellos son personalmente los que están hablando. Miren qué diferencia es. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Pasa el mensaje al pueblo, si tú eres un lector, cuando diga: juzguen ustedes mismos. ¿Les parece conveniente que la mujer ore con la cabeza descubierta? Juzguen ustedes mismos. ¿Les parece conveniente que la mujer, cómo dice que la mujer ore con la cabeza descubierta? O sea, tú le estás hablando, velo a los ojos al pueblo, ve al pueblo a los ojos, les estás dando el mensaje encarnado. Pero hay gente que nomás trabaja como bocina, nomás repiten lo que dice ahí. No. Cuando seas un ministro eucarístico, cuando seas un lector, ve al pueblo.
Velo a los ojos y dales el mensaje como si ese eres tú en ese momento. Tú eres San Pablo. Tú eres San Pablo dándole la carta a los corintios. A veces se nos pasa eso. Está presente por último cuando la iglesia suplica y canta salmos. Él mismo que prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. A veces los protestantes malentienden esto. Piensan que porque ya nomás en el nombre de Jesús y ya con esos están 2 o 3. No, es con toda la enseñanza de Jesucristo y su doctrina. No nomás su nombre. Eso pensaron los, ¿cómo se llaman? Pensaron que el nombre era así. Esos sí eran protestantes. ¿Cómo se llaman? Perdón, se me escapan, pero eran 2 personas que oyeron que Pablo sacaba espíritus en el nombre de Jesús. Y estos que eran magos quisieron ser fanfarrones y pensaron que el nombre era todo. Así que llegaron en el nombre de Jesús, te ordeno que te salgas. Y el demonio dice: no, perdón, en el nombre del Jesús del cual Pablo predica, te ordeno que te salgas. Y le dice el demonio, se rió y les dice: sé muy bien quién es Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ustedes, ¿quién se creen que son? Y les puso una golpiza que los mandó desnudos, todos arañados a sus casas. No es literalmente el nombre como el protestante enseña, sino es toda su teología, toda su enseñanza cuando hablamos en el nombre de Jesús, que la tiene la Iglesia Católica, nadie más, los cristianos. Realmente, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la iglesia. ¿Ven? La iglesia, no las iglesias. Y no me vengan con el cuento que también los protestantes son iglesias, porque ellos creen otra cosa completamente distinta a la iglesia de Cristo. Así que no son de la iglesia ellos. Ellos son herejes, ellos son apóstatas, los que eran católicos y se cambiaron a protestantismo. Los que nacieron ahí es otro rollo completamente distinto y les aplican otras leyes completamente distintas. No es lo mismo, ¿eh? No vayan a pensar que porque a veces hablamos así tan duro de los protestantes son todos en general. No. Estas cosas, cuando hablamos de apóstatas, apóstatas y herejes, es solamente para los que eran católicos y se salieron de la iglesia católica. Esto no le aplica a alguien que nació ahí, eso es diferente. Que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la iglesia. O sea, la misa es única. Liturgia terrena y liturgia celeste, párrafo 8. En la liturgia terrena preguntamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Ven, esperamos, tenemos la esperanza. No somos como los protestantes que yo proclamo que Jesucristo es mi único Señor y Salvador y ya soy salvo, punto. No, nosotros no. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. San Pablo dijo, no vaya a ser que por llevarlos a ustedes me quede yo en el camino. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él. Nuestra vida y nosotros nos manifestamos también gloriosos con Él. La liturgia no es la única actividad de la iglesia. Párrafo 9. La Sagrada Liturgia
no agota toda la actividad de la iglesia, pues para que los hombres puedan llegar a la liturgia es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? O sea, ¿cómo una persona que no cree puede invocar el nombre de Dios? ¿Cómo? Si no creen en ese Dios. Hay tanto católico que se dice muy creyente y no se paran en misa. ¿De qué les sirve esa fe si no están en comunión con la iglesia que Cristo fundó? ¿O cómo creerán en Él sin haber oído de Él? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo predica un protestante que no es enviado por Jesucristo? ¿Con qué autoridad? ¿Quién le dio esa autoridad a él? ¿O cómo van a oír el evangelio si no hay católicos que sí tienen ese envío y no lo hacen? Tanto está mal el protestante que por su propia redengada gana se va y predica, como el católico que teniendo el envío es un mudo, no habla. ¿A cuál más? Por eso, a los no creyentes, la iglesia proclama el mensaje de salvación para que todos los hombres conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo y se conviertan de sus caminos haciendo penitencia. Juan 17:3, Lucas 24:27, Hechos 2:38. Y a los creyentes les debe predicar continuamente la fe y la penitencia, y debe prepararlos además para los sacramentos, enseñarles a cumplir todo cuanto mandó Cristo, Mateo 28:20, y estimularlos a toda clase de obras de caridad, piedad y apostolado, para que se pongan de manifiesto que los fieles, sin ser de este mundo, son la luz del mundo y dan gloria al Padre delante de los hombres. Liturgia, cumbre y fuente de la vida eclesial, párrafo 10. No obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan en que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la iglesia, participan en el sacrificio y coman de la cena del Señor. Por eso es importante ir a misa. Hay tanto católico que no lo sabe. No se paran en la culme de la fe cristiana. Se quedan con las migajas de sus ideologías, de lo que ellos piensan que es seguir a Dios. Por su parte, la liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados con los sacramentos pascuales, sean concordes en la piedad. Ruega a Dios que se conserven en su vida lo que recibieron en la fe y la renovación de la alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía. Enciende y arrastra a los fieles a la premiante caridad de Cristo. Por tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente, y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios, a la cual las demás obras de la iglesia tienden como un fin. Necesidades de las disposiciones personales, párrafo 11. Mas, para asegurar esta plena eficacia, es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo, o sea, que uno esté dispuesto a estar ahí. Ponga su alma en constancia con su voz y colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano. O sea que si no estamos con un corazón dispuestos, de nada nos va a servir estar ahí. Yo por eso les digo, yo sé que a veces a la gente no le gusta que uno enseñe esto, pero ¿de qué le sirve a una persona que pudiendo arreglar su situación pasa con las manos cruzadas a que le den una bendición a la hora de la Eucaristía si no está dispuesto a dejar su pecado? Hay gente que bien pueden casarse por la iglesia, pero pasan enfrente a que les den la bendición cuando ellos están rechazando la bendición por excelencia. Una cosa es aquellos que por cuestiones de salud, de distancia, de otro tipo de cosas fuera de su alcance, no tienen la gracia y no pueden recibirla físicamente. Bueno, espiritualmente está bien. Pero otra cosa es un cínico que pudiendo dejar el pecado,
prefieren nomás cruzarse de manos y ir a que le den la bendición. O sea, son cosas muy distintas. Obviamente no estamos generalizando a todos, porque hay personas que sí de verdad no pueden por tipo de diferentes cuestiones. Por esta razón, los pastores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Pues bien, mis hermanos, primero Dios, con esto vamos a terminar hoy. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y la paz del Señor. Bendiciones.